amiguitos, empezamos a hablar de un tema supremamente importante. ¿Por qué importante? Vamos a hablar de cadenas carbonadas. Ustedes tienen que tener claro qué es una cadena carbonada. Una cadena carbonada es una cadena del compuesto orgánico que está formado por átomos de carbono y por átomos de hidrógeno. Entonces, vamos a empezar por hacer un ejemplo de cada uno de este tipo de cadenas carbonadas. Bueno, para empezar, voy a explicarles a ustedes este cuadro sinóptico. Este cuadro sinóptico de esta forma nos quiere decir que el átomo carbono va a formar cadenas carbonadas y que esas cadenas carbonadas pueden ser de cadena abierta, que también recibe el nombre de alicíclicas, y de cadenas cerradas, que también recibe el nombre de cíclicas. Repito nuevamente: cadena abierta y cadena cerrada. Cadena abierta se llaman alicíclicas y cadenas cerradas se llaman cíclicas. Un ejemplo de cadena abierta. Esto es un ejemplo de cadena abierta. Y lo que yo aquí estoy representando es un esqueleto de cadena carbonada, en donde ustedes ven el átomo de carbón y esto se llama los enlaces. No dibujo los hidrógenos, pero si los dibujara, esto sería así. Esto sería de esta forma. Pero para ahorrar espacio y tiempo, yo solamente dibujo la cadena carbonada, o sea, donde está el átomo de carbón, nada más. Entonces, voy a borrar esto que acabé de escribir y voy a escribir acá que un ejemplo de cadena abierta es cuando no se une un átomo con otro, con el primero con el segundo. Ejemplo: este es un cadena porque cuando yo le paso una línea, aquí hay, esto no se une, es el carbono primario, esto lo voy a enumerar. El carbono primario no se une con el carbono cuaternario. Por eso es una cadena abierta. Ahora miremos un ejemplo de cadena cerrada o cadena cíclica. Este sí es un ejemplo de cadena cerrada. Por ejemplo, si yo trazo una línea por la cadena donde van los átomos de carbono, noto que no hay un extremo izquierdo y un extremo derecho. No hay ningún extremo. ¿Por qué? Porque está cerrado. Por eso se llama cadena cerrada o cíclica. Cualquiera de los dos nombres me está diciendo exactamente lo mismo. Entonces, ya sabiendo que es una cadena abierta y que es una cadena cerrada, entonces vamos a mirar cómo se clasifican las cadenas abiertas. Las cadenas abiertas pueden ser saturadas e insaturadas. Saturadas pueden ser sencillas o ramificadas. Igual, las insaturadas pueden ser sencillas o ramificadas. Veamos un ejemplo de cada una de ellas. ¿Por qué se llama cadena saturada? Porque en ella solamente vamos a encontrar enlaces covalentes simples. Ejemplo: esto es un enlace
covalente simple. Simple. Eso ustedes lo deben recordar por enlaces químicos. Un enlace covalente simple que está formado por un par o están compartiendo un par de electrones de valencia. Bien. Ahora, me están diciendo, el insaturado es lo contrario, o sea, no hay enlaces simples. Hay enlaces dobles o hay enlaces triples. Por ejemplo, esto es un enlace doble. Por lo tanto, es una cadena insaturada. Otro ejemplo. Esto es un enlace triple. Por lo tanto, es una cadena insaturada. Ahora veamos ejemplos de cadenas abiertas alicíclicas saturadas sencillas. ¿Por qué se llama sencillo y por qué se llama ramificado? Sencillo porque hay una cadena principal y no tiene ramificaciones. Ramificada cuando habiendo una cadena principal, de la cadena principal se desprenden ramitas, o sea, arborescente. Veamos un ejemplo. Cadena sencilla. Entonces, veamos un ejemplo, abierta o alicíclica, saturada, sencilla. Esto es una cadena sencilla. ¿Por qué? Porque no tiene ramas. De la cadena principal no se desprende ramas. Veamos una cadena abierta, saturada, ramificada. Este es una cadena abierta saturada y vamos a dibujarle la ramificada. Vamos a dibujarle la ramificada. Entonces la ramificada yo puedo hacer esto. La ramificada puedo hacer esto. Entonces, ¿por qué es ramificada? Ramificada porque trae unas ramas. Esas ramas son las que me dicen que son ramificadas. Es como un arbolito, este es el tronco y estas son las ramas. Por eso se llama que la cadena es abierta, saturada, ramificada. Entonces saturada porque usted solamente ve enlaces simples. Es ramificada porque hay unas ramitas que se desprenden de la cadena principal. A esto se le llama cadena principal. Bien, ahora veamos un ejemplo de cadena abierta alicíclica insaturada sencilla. Muy fácil. Es sencilla, es abierta, es sencilla y es insaturada. ¿Por qué sencilla? Porque no se desprende de la cadena principal, no se desprende ninguna rama. Es insaturada porque hay presencia de dobles enlaces. Ahora vamos a ver ejemplos de ramificadas.
a sacar este ejemplito por acá para que se vea. Entonces, es una cadena abierta es insaturada. Le vamos a dibujar los enlaces insaturados. Es insaturada. El hecho de que haya un solo enlace triple ya es una cadena insaturada. Y es ramificada porque se desprende ramas. ¿Cuáles son las ramas? Esta es una rama y esta es otra rama. Ahora veamos, voy a borrar entonces, voy a borrar todo lo de alicíclica abierta, o sea, cadena abierta. Y voy a dejar solamente lo cerrado, para que no se confunda. Bien. Entonces, ahora vamos a hacer ejemplos de cada una de estas cadenas que son cerradas y que también se recibe el nombre de cíclica. Entonces vamos a ver una cadena cíclica, homocíclica y heterocíclica, ¿no? Bueno, estos son dos términos que ustedes tienen que diferenciar. Homocíclica significa que solamente hay en la cadena, solamente hay carbono e hidrógeno en las cadenas carbonadas. Y hetero significa diferentes. Quiere decir que hay, además de carbono e hidrógeno, hay otros elementos de la tabla periódica, llámese hidrógeno, fósforo, oxígeno, que son los más comunes. Entonces vamos a ver un ejemplo de cadena cerrada homocíclica saturada sencilla. ¿Cómo sería? Entonces sería de la siguiente forma. Entonces un ejemplo de cadena cerrada homocíclica saturada sencilla sería cadena cerrada. Vamos a hacer un ejemplo de cadena cerrada. Esta es una cadena cerrada. Homocíclica. ¿Por qué homocíclica? Porque solamente hay átomos de carbono. No hay ningún otro elemento. Si lo ven, no hay. ¿Por qué saturada? Porque no hay sino enlaces simples. Como no hay sino enlaces simples, por eso se llama saturada. ¿Por qué es sencilla? Porque no tiene ramas. ¿Cuál es la cadena principal acá? La cadena principal es esto que yo encierro como un cuadrito. Esa es la cadena principal. Ahora, ya escribí aquí un ejemplo de cadena cerrada, homocíclica, saturada, sencilla. Ahora, ese sería la 1. Entonces, es una cadena, voy a escribir acá para que no se confundan. Cadena homocíclica, perdón. Cíclica, primero cíclica, o sea, cerrada, cíclica. Después homocíclica. Homocíclica. Después saturada. 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 Después sencilla. Sencilla.
Acabé de escribir un ejemplo de cadena cíclica homocíclica saturada sencilla. Ahora vamos a hacer el ejemplo de cadena cerrada homocíclica insaturada ramificada. Vamos a hacer el ejemplo de cíclica homocíclica insaturada, saturada ramificada. Entonces, ¿cuál sería? Este mismo ejemplo puede ser una cadena cíclica porque es cerrada. ¿Y por qué es cerrada? Porque no tiene extremo izquierdo ni derecho. Homocíclico. ¿Por qué? Porque no hay ningún otro elemento. Saturado, ¿por qué? Porque es enlace simple. Entonces, esta es hasta ahí vamos igualitico todo. Cadena cíclica, homocíclica, saturado, porque tiene solamente enlaces simples, pero lo vamos a hacer ramificado. ¿Qué significa? Que tiene ramas. Vamos a dibujarle las ramas a los lados. Por ejemplo, cloro, y por acá le dibujo otra cadena carbonada. Quiere decir que ¿cuántas cadenas o ramas tiene? ¿Cuántas ramas? Tiene 2 ramas, 1 y 2. Por eso se llama cadena cíclica homocíclica saturado ramificado. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Entonces ya hicimos cadena cerrada homocíclica saturada, sencilla y ramificada. Esto ya lo hicimos. Ahora vamos a hacer un ejemplo de cadena cerrada homocíclico insaturado sencillo. Un ejemplo. Entonces, vamos a hacer el mismo ejemplo que estamos haciendo acá, para que ustedes vean la diferencia. Entonces tenemos acá una cadena abierta, es una cadena homocíclica porque no tiene sino carbonos e hidrógenos, pero es insaturada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tengo que dibujarle los enlaces insaturados, o sea, voy a trabajar con enlaces dobles, por ejemplo. El simple hecho de que ya haya un solo enlace doble ya la hace insaturada. Y es sencilla porque no tiene ramas. Ese sería homocíclico insaturado sencillo. Ahora vamos a hacer el cerrado homocíclico insaturado ramificado. Este es el primer ejemplo, el segundo ejemplo, el tercer ejemplo. Vamos a hacer el cuarto ejemplo. El cuarto ejemplo sería cadena cerrada. ¿Por qué? Porque no tiene extremos izquierdo ni derecho. Es insaturado. Es homocíclica porque no tiene sino átomos de carbono e hidrógeno, no más. Es insaturado porque tiene triple enlace. Y es sencillo porque es ramificado porque tiene ramas. Le vamos a hacer acá uno ramificado.
tiene dos ramas. El simple hecho de tener dos ramas ya es ramificado. Entonces ya hicimos el homocíclico insaturado ramificado. Hasta ahí van los ejemplos de cadena cíclica. Que vamos aquí a colocar desde cadena cíclica. Es homocíclica porque tiene solamente carbono e hidrógeno. Es insaturado porque tiene dobles enlaces. Y es sencillo porque no tiene ramas. En este ejemplo es cadena cerrada o cadena cíclica, homocíclica porque solamente tiene carbonos e hidrógenos, insaturadas porque tiene la presencia de triple enlace, y es ramificada porque tiene ramas. Hasta ahí va todo lo de cadenas cíclicas homocíclicas. Ahora vamos a ver cadenas cíclicas, pero heterocíclicas. Heterocíclicas pueden ser saturadas e insaturadas. Las heterocíclicas saturadas pueden ser sencillas y ramificadas. Las heterocíclicas insaturadas pueden ser sencillas y ramificadas. Vamos a ver un ejemplo de cada una de ellas. Les voy a borrar esta parte. Entonces vamos a analizar. Vamos a ver una cadena cíclica heterocíclica. Es una cadena cíclica heterocíclica, es aquella en la cual se encuentra, óigalo bien, otro elemento diferente al carbono e hidrógeno, que puede ser nitrógeno, puede ser fósforo, puede ser azufre. Entonces, eso se denomina heterocíclico. Entonces vamos a dibujar una cadena cíclica heterocíclica. Seguimos con el mismo número de carbonos. Ustedes aquí notan que es una cadena cerrada porque al pasar de la línea no hay extremo izquierdo ni derecho. Es una cadena heterocíclica por la presencia de ¿qué? Por la presencia de otro elemento diferente llamado oxígeno. Diferente al carbono e hidrógeno, ¿de qué es el oxígeno? Ya eso la hace de una vez que es una cadena heterocíclica. Es saturada por la presencia de enlaces simples. Es sencilla porque no tiene ramas. Entonces este es un ejemplo de cadena cíclica heterocíclica porque tiene un elemento diferente al carbono, que es el oxígeno, saturada, sencilla. Ahora veamos un ejemplo de cíclica, saturada, ramificada, heterocíclica. El mismo ejemplo. Es una cadena que es cerrada, por eso se llama cíclica, cadena cíclica. Es heterocíclica por la presencia del oxígeno, es heterocíclica
con la presencia del oxígeno. Es saturada porque tiene enlaces simples. Es saturada porque tiene enlaces simples. Y la vamos a dibujar ramificadas. Por ejemplo, aquí vamos a colocar un triangulito que después ya les explicaré qué es eso. Aquí le puedo apuntar el metil, aquí le voy a colocar un etil. Ahí. Entonces, por el simple hecho de tener 3 ramas, ya me dice que es ramificada. Entonces, es ramificada. Te acabé de dibujar una cadena cíclica heterocíclica saturada ramificada. Entonces, ya esta parte ya está. Ahora vamos a dibujar una cadena cíclica heterocíclica insaturada sencilla. Es tercero. Vamos a dibujar una cadena abierta. Vamos a dibujar una cadena cerrada, cíclica. Vamos a dibujarla con el mismo ejemplo, pero voy a poner esta vez nitrógeno. Esta es una cadena cerrada porque no tiene ningún extremo. Esta es heterocíclica porque tiene nitrógeno. La vamos a dibujar insaturada, o sea, con dobles enlaces. Voy a dibujarle aquí un solo doble enlace. Ya esto la hace insaturada. Y es sencilla. ¿Por qué? Porque no tiene ramas. Y finalmente vamos a dibujar la cíclica heterocíclica insaturada ramificada. Entonces tenemos vamos a dibujar la cadena cíclica porque es cerrada. Ahora vamos a dibujar la insaturada con un enlace simple. Y le voy a poner fósforo. Que ya por tener un doble enlace es insaturado. ¿Cierto? Hasta ahí vamos. Cadena cerrada. Es heterocíclica porque presenta fósforo. Es insaturado porque tiene un doble enlace. Y finalmente le vamos a agregar unas ramas. Aquí a este le voy a agregar, por ejemplo, un propil. El hecho de que le haya agregado una ramita ya la hace ramificada. Entonces, tenemos que este es una cadena cíclica heterocíclica porque tiene fósforo. Es insaturada porque tiene doble enlace. Y es ramificada porque tiene una rama. Aquí vamos a escribir que esta es una cadena cíclica, que es heterocíclica porque tiene nitrógeno, que es insaturado porque tiene presencia de un doble enlace y que es sencilla porque no tiene ramas.
Entonces, como ustedes ya observaron, estos son ejemplos que yo me inventé para justificar cómo se clasifican las cadenas carbonadas. Si con esta explicación no quedó claro, los invito a que miren videos tutoriales donde se explican estos mismos temas más detalladamente. Hasta pronto.